¿Sabías que Dios ha escogido a los papas a lo largo de la historia, pero el Espíritu Santo no tuvo nada que ver? Esto lo sostiene la propia Biblia, incluyendo la de los católicos. Si no me crees, abramos la Biblia, analicemos la película Cónclave desde un punto de vista bíblico y que Dios nos acompañe durante este video. ¡Vamos! Antes de empezar, la Biblia traducida por Reina Valera 1960 estará a la derecha y la católica a la izquierda. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero también a Dios. Por lo tanto, nota cómo Pedro se refirió al Espíritu Santo y a Dios como si fueran la misma persona. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios dice que pondrá su espíritu sobre un grupo de personas para que le obedezcan. Ojo, no toda persona podrá recibir el Espíritu de Dios, primero porque no todos pueden cumplir los estatutos de Dios tal como Él quiere, y segundo, porque no creo que los violadores, los estafadores, los ladrones o los que den muerte tengan el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo es posible que haya desacuerdo incomprensible para escoger al Papa? Por un lado tenemos a Dios diciendo, ese hombre tiene que ser el Papa, mientras que por el otro, al Espíritu revelándose. Pues prepárate porque esto puede explotarte la cabeza. No te imagines a Dios y al Espíritu teniendo una discusión sobre quién tiene la razón. No es que se contradigan y al mismo tiempo no tenga sentido, sino que cada quien tiene un rol diferente. Para nada discrepan. Tienen un solo camino, una sola decisión. En el cónclave no solo estamos viendo una película, sino también una cruda realidad humana. Nos relata la historia de Lawrence, un hombre que descubriría los más oscuros secretos dentro de cada cardenal, incluyendo a Benítez. Si no has visto la película, es mejor que corras a verla. Créeme que te va a entretener, aunque parezca aburrida. Tenemos a 5 personajes más: Tedesco, Tremblay, Adeyemi, Pellini y Benítez. Cada uno con sus defectos. Cabe aclarar que la peli también habla acerca del papel de las mujeres en la iglesia, pero en este video no estamos tratando este tema, sino el Espíritu Santo y Dios. Pero si quieres que analice sobre eso, puedes dejarme en los comentarios. Tedesco es un hombre con ambición de poder y control. Entre sus propuestas estaba la exclusividad y la guerra. Su propósito era regresar a los tiempos en los que la iglesia perseguía a los que se oponían a sus creencias. De Tremblay no hay mucho que decir, pero sí que era un vil corrupto. A pesar que el anterior papa lo había expulsado, aún así compró votos, participando como cardinal. Adeyemi, por otro lado, ocultó a la iglesia su verdadera esencia. Lo peor es que abandonó a su familia sin importarle su hijo. Se metió con una muchacha de 19 aun cuando él tenía 30. Bellini apoyaba la homosexualidad. Ponía por encima de Dios sus propios principios. Benítez parece un santo sin mancha porque la película tampoco nos habla sobre toda su vida, pero aceptó el cargo que por derecho solo le corresponde a Cristo. Todo el libro de Hebreos da testimonio de eso. Por último, Lawrence, con una fe y principios católicos, aunque ella dudaba de su creencia mientras más se daba cuenta de cómo era el cónclave por dentro, donde se supone que está uno de los hombres que ocuparía el más alto cargo. Cada uno tiene su propio pecado, pero la película quiso hacer pasar a Lawrence y Benítez como si fueran los verdaderos fieles. Y quiero aclarar que no estoy juzgando la vida de los verdaderos actores, sino de los personajes ficticios que no existen. Eso ya lo sé. ¿Hubo participación del Espíritu Santo en la selección papal? No. Primero que nada, debemos entender si basta creer en Cristo para tener el Espíritu Santo. Veamos 2 partes de la Biblia. Tú crees que Dios es uno. Bien naces. También los demonios creen y tiemblan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Con esto tenemos claro que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo.
que no por creer que Cristo murió por los pecadores tienes el Espíritu dentro de ti. Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Los cardenales que se encontraban dentro del cónclave? Veámoslo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y tampoco pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Pero qué son los designios de la carne? Designio según la raíz significa pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Entonces, con esto se refiere a acciones intencionales de la carne. ¿Pero qué acciones? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como también ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro. Los designios de la carne son pecados que cometemos intencionalmente, conscientemente por nuestra voluntad. Nadie nos obliga. ¿A qué viene todo esto con el Espíritu Santo? Creí que no hubieras entendido el siguiente versículo si no exponía el significado de los designios de la carne. Designios. ¿Qué son designios? Y los que viven bajo la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo. Ahora entiendes por qué solo un grupo de personas tiene verdaderamente el Espíritu Santo, mientras que otros no. Con todo esto, ¿tenían los cardenales al Espíritu Santo según la película del cónclave? No. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que cuando venga el Espíritu, éste nos guiará para tomar una buena decisión, para hacer el bien antes que el mal. Y por supuesto que pone a cardenales en su mayoría corruptos, ambiciosos de poder o colaboradores de la homosexualidad, entre otras cosas. Créanme, es duro, pero el Espíritu Santo nunca escoge al Papa. Los cardenales están plagados y manchados de pecados vergonzosos. Por eso ellos no pueden tomar decisiones a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no escoge al Papa, ¿cómo es que Él mismo los escoge? ¿Tiene sentido siquiera? Muchos pensarán que es una contradicción. Que por cierto, eso es algo que muchos ateos señalan criticando a los cristianos, que por qué creemos en un libro que de por sí no se puede sostener con lógica. A ver, te explico cómo es esto posible. Imagina que enciendo una sola vela en medio de la oscuridad. La llama representa a Dios. Es la fuente de luz, el núcleo de todo, el que ilumina. Por el contrario, el calor representa al Espíritu Santo. No lo ves directamente, pero lo sientes, que afecta y transforma lo que toca. Entonces, ¿yo será la llama y el calor su espíritu? Son uno, pero tienen distintos roles. Si nos vamos al versículo de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice que Él pone y quita reyes. En otras palabras, Él pone y quita autoridades. Un momento. No es presidente porque Dios lo puso. Sí, ¿sabes quién más? Hitler, Stanley, Kim Jong-un, Putin. Pero ¿cómo? ¿Por qué morirá? ¿Quién el diablo los escogía para sus malévolos planes? ¿Dónde se ha visto un Dios que no gobierna? Siento que estoy a punto de... Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Más allá de la ficción, el Papa también es una autoridad dentro del Vaticano, y las decisiones que tome afectará significativamente al mundo, especialmente en política, ética y diplomacia. Y cabe resaltar que no es suerte que esa persona haya sido escogida ni por la mayoría de los cardenales que estén allí presentes en la selección papal. La suerte se echa pelotazo, más de Jehová es la decisión de ella. Entonces Benítez o León XVI, sea ficción o realidad, fueron predestinados por Dios a ser papas. El destino de cada uno de nosotros ya fue escrito por Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora ya sabes por qué Dios escoge a los papas a lo largo de la historia, pero el Espíritu Santo no está dentro de estos, lo que los lleva a tomar una mala decisión.
Dale like si este video te ha gustado, deja tus dudas o desacuerdos en los comentarios. Comparte y dale click a la campanita si quieres ver más videos como este. Eso es todo y que la Biblia nos El aguarde. hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Il sigillo del battesimo non si perde mai. Ma padre, se una persona diventa un brigante di quelli più famosi, che uccide gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va? No, che continua a essere figlio di Dio, che va contro Dio, ma Dio mai rinnega i suoi figli. Avete capito quest'ultimo?